profesor, estimado profesor Manuel Antonio Garretón, y también a todos ustedes, todos y todas que se están conectando a esta hora. Hoy día es miércoles 11 de diciembre del año 2024, siendo las 7 de la tarde con 10 minutos. Comenzamos y damos esta calurosa bienvenida al Centro de Estudios Conciencia y Síntesis. Me presento brevemente. Yo soy parte y soy miembro del equipo directivo del Centro de Estudios Conciencia y Síntesis, que en este momento estamos cumpliendo ya un año. Y ese es el gran hito que marca en este momento esta invitación que le hemos hecho a lo que hemos llamado ciclos de conversación. Por supuesto, antes de seguir adelante, ustedes pueden seguirnos en todas nuestras páginas, a través de Instagram, por supuesto, de Conciencia y Síntesis, nuestro canal de YouTube, Estrategia Socialista, y como siempre, darle like, comentar y también compartir este video. Es, por lo tanto, en este escenario de primer aniversario de ciclos de conversación, que tiene por título Crítica y Autocrítica de la Izquierda, que tenemos a este gran invitado, el profesor Manuel Antonio Garretón, que en esta oportunidad nos va a exponer varias ideas, pero que pueden estar bajo el rótulo, bajo el título de La izquierda en una sociedad estallada. Balance a 5 años de la movilización. Vale mencionar, para quienes no conozcan al profesor, el señor Manuel Antonio Garretón es sociólogo, politólogo y doctor en ciencias sociales, profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, dirigente de la afamada Renovación Socialista y militante del Frente Amplio. Tal como lo hemos dicho en el preámbulo, profesor, reitero muy brevemente, tenemos 30 minutos de exposición vuestra, posteriormente tenemos 30 minutos de preguntas por parte del público y después, por supuesto, nos vamos a ir desenvolviendo de manera natural y flexible como vaya sucediendo. Profesor, estimado, el público es completa y absolutamente suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pero me permiten un segundo, que hay un problema aquí con la cámara, que no me está funcionando bien, entonces se ve muy oscuro. De todas formas, nosotros podemos verlo bien. ¿Sí? Sí, No, sí. que yo encuentro que no salgo bien. Ah. No, es que yo creo que está muy oscura. Entonces, yo tengo una camarita que es la que pongo siempre, pero que como no me está funcionando. De Ustedes... todas formas, sí, mire, de todas formas, no se preocupe que esto después nuestro equipo digital puede editarlo para poder ver el tema de los colores, del píxel y ese tipo de cosas que tienen que ver con postproducción. Así que usted puede comenzar fácilmente y nosotros después vemos a posteriori ese tipo de situaciones gráficas. Ya. Pero porque yo como veo, lo veo muy borroso. No se ve borroso, ¿está bien? No, está bien. Está bastante bien y después nosotros podemos arreglar cualquier tipo de situación al respecto. Así que, si gusta, podemos comenzar. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Me pareció súper interesante cuando recibí la invitación, digamos, el grupo que tienen ustedes y a lo que se están dedicando. Y entonces me siento muy honrado por la invitación. Entiendo que se trata de un ciclo de, creo que eran 3 conferencias, sobre el tema de la izquierda. Y a mí me plantearon un poco la izquierda en una sociedad estallada, porque yo tengo la impresión que a
mi anfitrión le gustó esto de la sociedad estallada. Entonces me lo puso como título. Y está bien. Entonces, lo que voy a hacer es un planteamiento general, relativamente rápido, y si hay preguntas que estaban en el diseño que ustedes tenían y que yo no contesto, lo hacemos en la parte del foro de la discusión. Cuando hablamos de la izquierda, hablamos de un actor o grupo social que busca la transformación de la sociedad basado con una base social que es los sectores más oprimidos y en términos más generales lo que se llama los sectores populares, y donde la idea de la transformación, del proyecto de transformación de la sociedad, tiene como un horizonte fundamental precisamente la emancipación de los sectores, llamémosle oprimidos, dominados, como se le quiera llamar, y junto a eso, en torno al principio básico, lo que Bobbio llamaba la estrella polar de la izquierda, que es la igualdad. Hay tres componentes en esto. Uno, un proyecto. En segundo lugar, una base social. Y en tercer lugar, un actor político. Y de lo que yo quiero plantear es que estos tres elementos que constituyen la izquierda y su papel en la sociedad, en su rol en la historia o en la sociedad, en la historia concreta de cada país, también uno podría decir a nivel universal, estos tres aspectos hoy día están en una muy profunda crisis. Para usar la expresión, forman parte de una sociedad estallada. Los cambios fundamentales los vamos a ver teniendo en cuenta principalmente, porque eso fue lo que se pidió, lo que la izquierda del post-estallido. Partamos por el proyecto. El proyecto de la izquierda universal y en Chile fue básicamente el proyecto clásico de las izquierdas del siglo XIX y XX, que es la superación del capitalismo y la construcción de otro tipo de sociedad a la cual se le llamaba el socialismo. Este aspecto, diría, aquí está la primera crisis o el primer gran problema. Porque uno, para ir rápido, estamos en presencia de una sociedad en el mundo de hoy que no puede definirse, aunque sea la fórmula predominante, como capitalismo.
solamente. No toda la opresión del patriarcado es capitalista. No toda la crisis climática se debe al capitalismo. En la época que nacen las izquierdas y que nace el proyecto socialista, se suponía que era a partir de un elemento fundamental que se reconstruía el conjunto de la sociedad y se terminaban las explotaciones. Además, porque había un actor determinado para ello, pero eso no me voy a meter todavía. Pero la idea del proyecto socialista era la idea de un tipo, un modelo de sociedad que se opone a la sociedad capitalista, que la supera. Básicamente, en el componente central y fundamental, que es el tema de la explotación por parte del capital sobre el trabajo. Bueno, eso por supuesto ha tenido muchas variaciones, pero esa es la cuestión central. El socialismo es la superación del capitalismo. Por un lado, ya decíamos, no todo lo que ocurre en la sociedad se puede definir como propio del capitalismo. Tenemos transformaciones muy profundas en los últimos 40 o 50 años que hablan de una sociedad distinta, no solo más evolucionada, sino distinta a la sociedad capitalista del siglo XIX y del siglo XX, aunque muchos de sus rasgos todavía puedan permanecer. El capitalismo nace en la sociedad industrial de Estado Nacional. Nace con eso. Y hoy día no estamos más, en términos ideal típicos, como diría Weber, no estamos más en sociedades industriales de Estado Nacional. Estamos en otro tipo societal, donde el componente o el elemento de globalización es fundamental, porque debilita los estados nacionales y las sociedades de Estado nacional, porque ya no estamos en una sociedad industrial propiamente tal, sino, bueno, la llaman digital, informática, de la comunicación, y los que no entienden nada la llaman sociedad líquida. Entonces, porque como no saben cómo definirla, le llaman líquida. Bueno, por muy ilustre que sea quienes han inventado el nombre. Entonces, yo digo, este es un primer aspecto. El tipo societal para el cual nació el socialismo era la sociedad industrial del Estado Nacional con un modelo de desarrollo muy específico que era el capitalismo. Hoy día sigue habiendo capitalismo. Sigue habiendo jirones de sociedad industrial del Estado Nacional, pero ya no es esa la sociedad. Y entonces eso nos lleva a, digamos, un primer problema. Porque aparecen una multiplicidad de explotaciones, dominaciones, opresiones, alienaciones. Y la sociedad socialista o lo que pensábamos como el socialismo era simplemente la superación del capitalismo y por lo tanto de un tipo de explotación, que era la explotación que se produce precisamente en la relación capital
trabajo. Entonces, lo que quiero señalar respecto a este primer punto es que hoy día ni el socialismo ha superado en ninguna parte al capitalismo. Puede haberlo reemplazado, pero al precio de tipos de sociedades como las conocemos, la dictadura del proletariado, todo lo que ustedes quieran. Entonces, eso es un primer aspecto a tener en cuenta. Pero además, ya no hay un modelo de sociedad. Cuando uno piensa en el valor que tenía el proyecto de la Unidad Popular, uno dice, bueno, se trata de una vía chilena al socialismo, una vía distinta al socialismo, como en democracia. De acuerdo. Pero esa era la vía. ¿Pero de qué socialismo se trataba? La vía era la democracia. El marco político era la democracia. ¿Pero qué es lo que era el socialismo? Y el modelo que existía era el modelo de los países socialistas. Ese era el modelo que existía de superación del capitalismo. Y todos sabemos que precisamente ese modelo de sociedad, de alguna manera, intrínsecamente, no se podía dar en democracia. Recuerden que había un momento en los debates de la época que se decía, bueno, pero hay un momento en que hay que definir la toma del poder. Y ese momento es el momento de la revolución en que un grupo toma el poder, elimina al que está en el Estado y construye un Estado nuevo. Entonces, aquí tenemos el primer aspecto. Si uno quiere pensar un proyecto de la izquierda, no lo puede pensar en términos como se pensó antes, que hay un modelo de sociedad que supera el capitalismo. Por lo demás, se produjo una cosa muy importante, que fue el aprendizaje en la época de la dictadura. Y ahí, ¿qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se vive? Que la manera de resolver ese problema fundamental ya no era el socialismo. Era un tipo de régimen político que garantizara al menos la vida de la gente. Y a eso se le llamaba democracia. Y entonces el proyecto en ese momento de la izquierda, en ese momento el proyecto de la izquierda era la democracia. La construcción de la eliminación de la dictadura. A la término de la dictadura, la esperanza era que con democracia se podía ir superando este nuevo modelo de capitalismo que existía, que se llamaba neoliberalismo. La democracia no bastaba. Había sido el proyecto de la izquierda durante 17 años. Pero una vez conquistada la democracia, y no se habría conquistado en Chile si no es con el papel de la izquierda, no, eso no era la sociedad transformada. Era un componente fundamental, indispensable, que va a pasar a ser parte del ADN de la izquierda. Parte del ADN de la izquierda para el futuro, pero no era un proyecto de sociedad. La famosa frase de Alfonsín,
con democracia se come, con democracia se abriga, con democracia se tiene salud. Bueno, eso quedó en el aire. Al poco tiempo nos dimos cuenta que la democracia no conseguía solo eso, que no se podía renunciar a ella. Y entonces se quedó de alguna manera huérfano de proyecto. Ese es el primer aspecto. El segundo elemento es la base social. El proyecto de la izquierda se basaba en una agrupación de gente que se le podía llamar clase, que se le podía llamar pueblo, que se le podía llamar ciudadanía. Y este es el elemento, a mi juicio, clave respecto a lo que se me había planteado sobre el tema de la sociedad estallada. Las clases no han desaparecido, pero no son en esta sociedad el componente fundamental de transformación por las transformaciones estructurales que han existido y que hace que, si bien sean indispensables, clase obrera o proletariado, son una minoría en la sociedad. Y aparece entonces todo el mundo de los precarizados, todo el mundo de la gente que está fuera de alguna manera del sistema, estando la clase obrera mucho más dentro del sistema. Y la experiencia muestra en muchos países del mundo que los sectores obreros que se sienten amenazados por las transformaciones que actualmente ocurren, dan su voto o apoyan no a los partidos de izquierda, sino a otros o a los partidos directamente de derecha. Entonces, esa base social desaparece. Base social que en Chile era bastante fiel a su representación por parte de los partidos de izquierda. Si uno piensa ahora en la ciudadanía, uno puede pensar, la ciudadanía fue, más que la clase, un actor muy importante en la lucha contra la dictadura. La ciudadanía es básicamente la reivindicación de derechos. Eso es lo que la define. En la lucha contra la dictadura fueron un elemento central. Y en la particularidad chilena, una parte de la ciudadanía, uno podría decir que no se identificaba con la izquierda. Pero otra parte importante, que es la que se llama pueblo, y por otro lado, otro actor social que se llama movimientos sociales, sí de alguna manera estaban identificados con la izquierda. Y hoy día eso ya no es así. Hay una ruptura, no solo entre la representación política, el partido o los partidos de izquierda,
No solo eso, no es una ruptura, digamos, entre la superestructura política y la base social, sino que hay también un estallido o un clivaje en el interior de la clase social, de la base social. El caso se ve muy claro en los procesos constituyentes, donde por un lado estaban los movimientos sociales y por otro lado estaba la ciudadanía. Y el pueblo era un pueblo estallado. Ni siquiera era el pueblo del populismo, que tiene una cierta unidad a través del líder carismático, del líder populista, o podrá ser del Partido Populista. Aquí lo que teníamos entonces es una sociedad atravesada por dos grandes clivajes: el clivaje entre la élite y, o si usted quiere, los representantes que dejan de ser representantes, y la base social, pero al interior de la base social, un profundo clivaje, múltiples clivajes, que se expresan en la forma más clara en el estallido mismo y sobre todo en el primer proceso constituyente. Entonces tenemos no solo una izquierda sin proyecto, y esto, digo, no estoy haciéndole una crítica, digo, es el dato. No porque la izquierda no sea capaz de, porque sean tendencias, como dirán algunos, que la izquierda se ha acomodado. Es un dato, las izquierdas no, simplemente no tienen proyecto y tampoco hoy día representan, salvo un cierto núcleo que es muy importante, a lo cual nos vamos a referir al final. ¿Ah? Pero hoy día están separadas de un mundo social que llamábamos ciudadanía, pero una ciudadanía que es a su vez una ciudadanía muy heterogénea, donde lo que se ha producido es la identificación entre ciudadanía e individuo o individua o grupo identitario. Y entonces la ciudadanía es una suma de, ya no es el colectivo de otra época, es la suma de. Y entonces eh, no hay, digamos, el, el ciudadano A o la ciudadana A no ve al otro como parte, lo ve como algo ajeno, como un otro o como una amenaza. El tercer, la tercera cuestión, ¿cuánto llevo? Profesor, vamos súper bien hasta ahora. Prosiga. Ya. Alrededor de 20 minutos, más o menos. Desde ¿Me, el queda, inicio de la ¿Me grabación. quedan o llevo? Adelante, adelante, por Ya. favor. Ah, bueno. No, es que para medirme. En la tercera cuestión que constituía la izquierda, digo, el tercer componente de la izquierda, era el actor político de izquierda. Es decir, los partidos. Él o los partidos. Y aquí hay un triple fenómeno, diría yo. El gran aprendizaje de la izquierda es que su relación
con la sociedad se tenía que hacer en un marco institucional que se llamaba democracia. Y el primer problema aquí es lo que se ha llamado, no hay tiempo para analizar en detalle, lo que se ha llamado la crisis de la democracia, básicamente como crisis de legitimidad democrática. No es que haya un régimen que se prefiera a otro, no es que alguien esté por las dictaduras o por otra cosa contra la democracia. El punto principal es la no relevancia de la democracia para la vida de la gente. Y ese, digamos, no es un problema de la democracia porque está funcionando mal, en fin, simplemente porque lo que ha cambiado en el mundo y en nuestros países es lo que podríamos llamar el etos democrático. Durante largo tiempo, el etos democrático en los países donde se originó la democracia era lo que podría llamar el etos liberal republicano. Estoy juntando liberal y republicano, yo sé que los puristas teóricos me dirían que no es lo mismo, pero para los efectos que me interesa sí, era el etos de acepto la democracia. Son los ingleses que van a votar el día que está bombardeando Londres porque hay que votar y corresponde votar. Ese es el etos liberal republicano. Por supuesto, ese no era el etos latinoamericano. El etos latinoamericano era la democracia es básicamente la igualdad. O sea, hablo de democratización social, se dirá. Y eso, entonces, obviamente es lo que podría llamar el etos socialista de la democracia. O, como ustedes recordarán, no sé si recordarán porque son muy jóvenes, pero ahí el tema central era la democracia concebida fundamentalmente como un proceso de democratización social, de igualdad. Y por eso se pudo decir en los primeros años que Cuba era más democrático que los otros países, porque ahí se había producido la igualdad. Ese era el etos, un etos muy presente en las izquierdas. Había un tercer etos, que es el etos comunitario. Es decir, la democracia era vivida como una experiencia de ser parte de un pueblo. Los populismos son un ejemplo de eso. El peronismo es un ejemplo de eso. René Zabaleta me decía siempre que en Venezuela, perdón, que en Bolivia, la Asamblea Popular de Torres era el etos comunitarista, era lo democrático. Pero era indiferente y, más bien, no digo rechazando, pero indiferente, sin considerar el etos liberal republicano. Las dictaduras hicieron que en América Latina y en Chile se revalorizara enormemente el etos liberal republicano, tanto así que pasó a formar parte del ADN de la izquierda, al menos de la izquierda socialista, que era, digamos, la mayoritaria en ese momento. Hoy día ha aparecido otro etos. Si usted le pregunta a las jóvenes generaciones por qué adhieren a la democracia, eso sería el etos, que es lo que los lleva a adherir a la democracia, porque nadie me jode. Porque en democracia nadie me jode, porque puedo hacer lo que quiera. Es decir, aparece una dimensión de subjetividad
la democracia es el espacio que me permite ser feliz. Y si no, no me interesa. Entonces, la adhesión a la democracia es más débil. Y a su vez, en unas sociedades de estas complejidades, en el espacio democrático, no se pueden resolver una cantidad de problemas y por lo tanto se dirá, ¿no ve? ¿Para qué me sirve la democracia? Si los grandes problemas que afectan mi vida no los puedo resolver ahí. Entonces, este es un primer aspecto, digamos, del tercer tema, que es el tema del actor político. Resulta que la política pierde su capacidad de apelación, de dar sentido a la vida miserable o mediocre que yo tengo y que sublimo ya no en la esperanza y la participación política, sino en las redes, en mi vida personal, cambiando mi cuerpo. Entonces, hay una dimensión de pérdida de encanto, si se quiere, de la política. Este es un primer aspecto. Un segundo aspecto, entonces, perdón, este es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, entonces, es, para mí, la política pasa a ser básicamente la proyección de mis intereses, de mis necesidades o de los que son iguales a mí. Entonces, y no hay nadie que me represente. Y el que dice que me está representando, está haciendo, me está usando. Se las están arreglando entre ellos. Todas estas cosas que oímos permanentemente. Entonces, eso hace que el tercer componente, que es la organización de un proyecto que representa a un pueblo o a un ciudadano, ambas cosas que ya se han debilitado, como lo señalamos, entonces esta idea de representación también desaparece o también se debilita enormemente. Y eso hace entonces que el articulador de un proyecto de izquierda, el representante de una base social, pierda también relevancia o importancia. Y esto es entonces digamos, la mala guinda de la torta. Y en el caso chileno, esto es especialmente grave. ¿Por qué? Porque todas las sociedades se estructuran de manera distinta. Y la sociedad chilena, a diferencia, por ejemplo, de la sociedad argentina y de otras, se estructuró básicamente desde los años 30 del siglo pasado en torno a la relación entre organización social y partido político, demandando
o tratando de controlar al Estado, de ganar al Estado, de ganar el Estado. Eso era la política. Organizar la gente en un partido, organizarse para acercarse al Estado, ganarlo, ¿ah? Y ahí, digamos, luchar por darle los beneficios a la base social. Entonces, la relación entre partidos, actores sociales o movimientos sociales se dio de una manera que no se dio en otra. Definió las identidades. ¿Qué tal es este gallo? Mira, no es mala persona, pero es demócrata cristiano. O pónganle lo que quieran. Pero digo, esto que estoy a ustedes podrá parecer raro, pero esto era así en los 60. Y la gente que se declaraba independiente no era más de un 10% o 15%, pero estaba dispuesta a tomar decisiones más, digamos, más oportunistamente, pero al final no se retiraba de la política o no buscaba en otros campos lo que la política podía hacer. En ese sentido, yo siempre he hablado de la imbricación que había entre partidos y sociedad. Y por eso es más claro, es más grave esta ruptura que ocurre en todas partes del mundo, esta pérdida de legitimidad de los partidos políticos que ocurre en todas partes del mundo. Es más grave en el caso chileno. Porque precisamente los chilenos y chilenas no sabían actuar de otra manera que era a través de la vinculación con los partidos políticos y la demanda al Estado. Eso es lo que se ha transformado absolutamente. Entonces, en síntesis, tenemos un conjunto de actores políticos que llamamos izquierda, pero sin proyecto y sin la capacidad de vinculación en torno a un proyecto de una base social que es hoy día muy heterogénea y que está guiada más que por visiones generales de sociedad, por demandas y proyectos o individuales o de sujetos colectivos, digamos que son muy homogéneos, pero muy heterogéneos en relación a todos los otros sujetos colectivos. Ese es el gran problema. Sociedad izquierda sin proyecto, sin base social, con una pequeña salvedad que me refiero de inmediato, y sin capacidad de organizar una base social en términos de liderar a la ciudadanía en torno a un proyecto que no existe. ¿Por qué digo que hay una pequeña salvedad que hay que hacer? Porque hay un elemento o dos características del sistema de partidos hoy día que son, a mi juicio, muy importantes a relevar. O, si ustedes quieren, tres. La primera es que no tenemos, a diferencia de los últimos 100 años, no tenemos
un centro político. Esa es una particularidad de la sociedad chilena, porque en muchos países no ha existido nunca un centro político. La gran tragedia de España, cuando viene la transición, es que no tenía centro político. El pobre Suárez no sabía qué hacer, no quería estar ni con la izquierda comunista o socialista, ni tampoco con los franquistas. Pero no había un centro político. Chile tuvo un centro político en los años 40 hasta los 60, muy importante, que es el que hace la modernización e industrialización con la izquierda, Partido Radical, y tuvo después a la democracia cristiana, que hace nada menos que la reforma agraria. Hoy día ese centro político ha desaparecido. Entonces hay un espacio de gente que no se siente representado ni por ningún extremo, llamémosle extremo, no estoy hablando de extremista, digo, por ninguno de los otros dos polos. Había tres polos en Chile, derecha, centro e izquierda, tres polos, era tripolar, no era bipolar. Hoy día hay bipolaridad que no representa la sociedad, pero no hay el mecanismo de interacción posible para que uno de los dos, en este caso la izquierda, pueda convertirse en mayoría pactando, negociando con un centro. No existe ese centro. Y eso plantea el problema de que la izquierda, si quiere tener un proyecto nacional, que no tiene, ya no puede pactar o negociar con el centro, porque no lo va a hacer con la derecha. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener que, y esto es especialmente complicado por la composición actual de la izquierda, va a tener que tener un proyecto que le hable a ese centro o a esa gente que está con el centro que no le gusta para nada a la izquierda. Esa es la tarea. Va a tener que hablarle y ponerse, pues no es cuestión de llegar e ir a hablar con la directiva del partido de centro, porque no existe. Entonces va a tener que entender que aceptar como parte del mundo que va a representar a ese centro, a ese electorado, a esa gente de centro, que es muy individualista, que es muy meritocrático, que tiene terror a caer en la pobreza o en la precarización, y que dice todo el día, con mi plata no, a mí no me lo toca. Y ese mundo es un mundo que desde el punto de vista de lo que podría llamar las cosas técnicas y otras, es progresista, está por cambio, está por mini transformaciones, por supuesto. Es la gente que cree en toda esta cosa de la inteligencia artificial y en muchas de las otras. Y que tiene temor a la izquierda. Y la izquierda, si quiere llegar a transformar este país, va a tener que contar y hablarle a este mundo. Y ese es un punto muy delicado, diría yo, porque, digamos, hay, a diferencia de otra época, la cuestión no es solo hacer una coalición, sino que no hay con quién hacer la coalición.
En el panorama político está también el problema con la derecha. Y aquí yo quiero insistir en un punto que me dicen siempre que soy muy majadero y que las cosas ya no son así. Y es que yo creo que la sociedad chilena tiene un clivaje, además de los múltiples clivajes, eso es otra cosa, a los cuales ya me referí, pero tiene un clivaje central e histórico, que es el golpe militar. Que claro, dice, pero si nadie habla hoy día del golpe militar, ¿a quién le importa? Bueno, ¿cuánto sacó José Antonio Cast, representante de Pinochet en la tierra, en la elección? Lo mismo que sacó Pinochet en el plebiscito, exactamente lo mismo, 44,1. ¿Cuánto sacó Boris? Que era el primer, por decirlo de alguna manera, Allende, es decir, el primer gobernante candidato de izquierda, propiamente tal, porque los otros habían sido, pero de centro izquierda, como Lago y Bachelet, en coalición. Aquí no, hay sí, ¿cuánto sacó? 55,9. Exactamente lo mismo plebiscito. Entonces hay algo que hace que la derecha chilena, que tiene una base de 44%, y que de alguna manera identifica lo que está en esta sociedad hoy como la herencia, el legado de Pinochet. Y se identifica con eso, no tiene otra cosa que eso. No tiene proyecto. El proyecto que tenía era el neoliberalismo, bueno, ya, eso ya está. Pero no tiene proyecto. Lo que tiene como proyecto es evitar, y ahí la pregunta que hacían ustedes, del aspecto conservador, es evitar que se transforme la sociedad chilena o que se superen las herencias en el orden económico-social de la dictadura. Y por eso esa defensa, sobre todo del representante Jaime Guzmán, del heredero Jaime Guzmán, que Ramírez, el diputado. ¿Por qué el 1% o el 0,01% es de vida o muerte en la cosa de las pensiones? Porque le expresa lo que es en la herencia de Pinochet. Lo otro significa terminar, si se cambia eso, significa terminar con lo que se hizo sobre la base de los crímenes, de las torturas, de los desaparecimientos, de los asesinatos. Entonces, esta es una sociedad marcada, y el año pasado quedó claro eso, marcada por ese clivaje fundamental que pareciera que ya no existe. Pero en los momentos centrales, ¿qué ocurre? Se enfrentan derecha e izquierda. Y en ese sentido, yo creo que tenemos una derecha más que diríamos no quiere que haya más cambios. Una derecha de alguna manera a la defensiva no quiere cambios. Esa es la derecha, llamémosle más, entre comillas, democrática. Y la derecha, ¿qué es lo que es? No es que no haya más cambios, no es la defensa del status quo, es volver a la sociedad pinochetista sin Pinochet. En ese sentido, no estamos frente a una
derecha populista. Estamos frente a una derecha, yo diría, regresiva, conservadora en un caso, regresiva en el otro. Y, digamos, pero marcada. ¿Qué es lo que lo une? ¿Qué es lo que hace? Es la sangre derramada. Eso es lo que lo une. En el inconsciente yo entiendo que estas cosas de que están metiendo psicología, pero yo creo que las cosas son así. Bueno, entonces, ahora vámonos al problema de la izquierda misma. La izquierda tiene, si la derecha tiene un 44% a mi juicio como piso, la izquierda tiene un 35, 38%. En torno a eso, sólido. Y eso es un dato. Y eso está expresado a través de tres actores. La derecha clásica chilena fue una derecha de, perdón, la izquierda. La izquierda clásica en Chile fue una izquierda de dos actores: Partido Socialista y Partido Comunista. Eso se rompió y hoy día uno diría hay básicamente, y por lo menos yo quiero considerarlo así. Creo que no considerarlo así es simplemente pensar que no hay destino para la izquierda, salvo ser toda su vida minoría. O la izquierda construye una coalición con socialistas, comunistas, Frente Amplio y todo lo que esté alrededor, o no tiene destino. Eso tiene varios problemas. Bueno, el primero, el más grande, es que aunque lo consiga, tampoco está claro si tiene destino o no, porque está el otro problema, que es el problema de la relación con la gente. O sea, el problema de la relación con la ciudadanía. Pero por lo menos va a representar un 38%, porque el 38% no es mayoría. Por eso está el tema del centro. No basta con tener esa coalición de tres fuerzas o de tres partidos. No basta. No sirve. Seguiría siendo el nicho. Tiene que expandirse, ya no a un partido de centro que no existe, sino hacia ese mundo. Pero al interior de la izquierda hay un problema, o hay varios problemas. Hay un problema con el Partido Socialista, en el sentido que puede sentir la tentación de reconstruir ellos el centro, con una cierta hegemonía de izquierda, de izquierda que serían ellos. Entonces, eso es una cuestión peligrosísima. Hay, por otro lado, una base social de izquierda que yo creo que la representa bien el Partido Comunista, que es la parte más, ¿cómo decirlo?, dolida por lo que fue la dictadura. Que tiene rechazo a lo que es, a lo que no sea el mundo propio de izquierda que fue la víctima de la dictadura. Se expresa
pongo, y yo creo que un ejemplo, aunque no todos sean iguales, no todos, pero yo creo que Carmen Herz expresa eso muy bien. Claro. Entonces, y eso tiene fuerza. Y entonces hace muy difícil las conversaciones, negociaciones que implica cualquier tipo de coalición. Hace difícil pensar que quizás lo más importante sea asegurar esta unidad de este triple, de estos tres actores, y quizás, bueno, y que gane el más mejor. Pero si el más mejor son los socialistas, tendrán que ser los socialistas. Pero lo importante es que no se pierda esa coalición. Y entonces este es hoy día el gran dilema. Ahora, y con eso termino, en torno a qué proyecto. Ese es también, digo, hoy día un problema muy grande. Mi impresión, y digo solamente algunos elementos, mi impresión es que hay dos eventos o dos ejes fundamentales que no se puede no considerar en cualquier proyecto. Uno es el tema, y digo como temas centrales, de la crisis medioambiental. El otro es el tema de la transformación de las relaciones sociales con lo que significa, con el significado fundamentalmente de lo que ha sido el feminismo. Entonces, eso tiene que estar ahí presente, profundizándose como tema. Está luego el tema de la igualdad. Y el tema de la igualdad hoy día ya no es de la misma manera como se podía plantear antes. Porque la igualdad se da en múltiples aspectos. Cada avance que se hace desde el mundo tecnológico hoy día genera desigualdades. Y genera nuevas desigualdades. Y entonces, no es cuestión de resolver la desigualdad como se podía resolver antes. Y a su vez, y eso entonces tiene una cuestión fundamental en la cuestión educacional, en fin. Y el tercer, o cuarto ese, yo no me acuerdo, es el tema de la seguridad. Pero la seguridad no es, al igual que la igualdad, y al igual que el tema del, de la crisis medioambiental, y al igual que el tema de las relaciones de género, no son políticas públicas. Tienen que tener políticas públicas, pero no son políticas públicas, son ADN. Y la izquierda nunca ha tenido el tema del tema de la seguridad como un tema ADN. Lo puede tener, y ahora hay una muy buena demostración de lo bien que se ha hecho con la creación del Ministerio de Seguridad y todo lo demás. Bueno, pero es una política pública. Pero no está incorporado en un proyecto de sociedad. Porque las sociedades, a diferencia de las sociedades capitalistas o no, industriales de Estado Nacional, estas son sociedades en que tal como la igualdad o la desigualdad era el elemento central de las sociedades capitalistas, hoy día sigue siéndolo en múltiples dimensiones, pero el de la seguridad es hoy día un tema central para la gente. La seguridad en todos los distintos aspectos, no solo la seguridad respecto a la delincuencia. Bueno, entonces,
El punto es cómo reconstruye un proyecto con estos elementos, que obviamente supone un modelo de desarrollo diferente al actual, entendiendo que hay muchos aspectos en que no se va a producir una transformación radical de la sociedad, como por ejemplo en ciertos temas que tengan que ver con el mercado. Pero lo importante va a ser que, y ahí viene el componente, a mi juicio, fundamental de un programa, en que de pasos que permiten resolver problemas de inmediatos de la gente, es el lenguaje de la gente, que es un lenguaje muchas veces egoísta e individualista. Sin embargo, hablarle a ese mundo, resolver problemas de demanda, pero que cada una de esas resoluciones apunte a resolver los problemas estructurales de igualdad, de crisis ambiental, de relaciones de género, de seguridad, que hoy día son problemas estructurales. Entonces, bueno, ese es el desafío. Profesor, breve, antes de pasar a la ronda de preguntas, ¿usted se define como una persona optimista o pesimista en el devenir político de nuestro país? ¿Sabe lo que pasa? La pregunta es como cuando me preguntan, o me han preguntado, o me preguntan a lo largo de la vida, le preguntan, ¿tú eres feliz o no? No tengo idea. No sé si soy pesimista no me, a ver, no me definiría por ahí. Creo que soy básicamente, si me pone en eso, soy básicamente un resiliente. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias. Yo quiero dar nuevamente agradecer al profesor Manuel Antonio Garretón y por supuesto pasar la ronda de preguntas, que es aquello que me imagino que todos y todas están esperando en esta última conversación que tenemos para finalizar el año 2024 como ciclo de conversación del Centro de Estudios Conciencia y Síntesis SEX, que estamos celebrando ya nuestro primer aniversario. Gregorio, adelante con tu consulta. Profesor, buenas tardes. De partida, muchas gracias por el contenido tan elocuente con el cual estoy bastante de acuerdo en muchos sentidos. Yo quiero hacerle dos consultas. La primera, relacionada con el estallido social, quería preguntarle cómo analiza usted que los partidos políticos, a mi juicio, hayan perdido la oportunidad de lograr cierta cercanía o legitimidad con las reivindicaciones sociales expresadas en ese momento en la calle, que eran bastante claras, más allá de la nueva constitución, que a mi juicio como persona que estuve en las manifestaciones, no era mayoritaria, sino que era buscar soluciones concretas a los temas que le aquejaban a las personas. Y también la pérdida de oportunidad no solamente con las reivindicaciones sociales, sino también con la izquierda no institucional, que también que está muy atomizada y muy dividida en muchos sentidos, pero que si bien no, 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 no están en público generalmente, o no son popularmente conocidas, siguen estando. Y mi segunda pregunta es, O sea, la tercera. la tercera, perdón, eh, perdón, la tercera No. es cómo analiza también, o sea, el por qué, según usted, no existe un proyecto en Chile. Solamente por mencionarle algo, por ejemplo, también con respecto al estallido,
Era bastante claro lo que pedía la gente, como para hacer oídos sordos a la necesidad de un proyecto. Y también, en propias palabras de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, hace un tiempo en una instancia donde yo le consulté sobre este mismo tema, dijo que sí, faltaba proyecto y que el partido, por ejemplo, no pensaba más allá de 90 días, lo cual a mí me pareció algo terrible. Entonces, vuelvo a reiterar la pregunta en ese sentido, porque ¿cuáles serían las razones, según usted, por las cuales no existe un proyecto político? A ver, ¿y la primera? Eh, Recuérdeme era, la era- primera. perdón, perdón. Bueno, la segunda es por qué, según usted, no hay proyecto político. Y la otra es, ¿cómo analiza usted el hecho de que la izquierda institucional haya perdido la oportunidad de acercarse a las reivindicaciones de la sociedad durante el estallido social e incluso acercarse a la izquierda no institucional? A ver, ¿cuál es la izquierda no institucional para poder contarle bien? Me refiero agrupaciones sociales que no se identifican con los partidos, que no, que tal cual lo que usted mencionaba, no creen que tenga la legitimidad suficiente para representarlos, que Bueno, hacen incluso ya. campañas de abstención, por ejemplo, pero que sí tienen presencia territorial, aunque muy atomizada, muy pequeña, etcétera. Mire, eh, no creo que le vaya a gustar mucho mi respuesta. ¿Qué podía hacer la clase política? ¿Qué podía hacer ahí? Yo creo que, que la genialidad fue precisamente darle un contenido, una salida a algo que no era un proyecto, que era un rechazo. Era básicamente rechazo y muy legítimo. ¿Eh? Yo no, no discuto eso, pero había un rechazo a la política. Había el... ¿Cuál era la sensación que la gente tenía en el estallido? La gente, digo, que estaba ahí, en la calle. No el 90% que lo apoyó en un primer momento, pero la gente que estaba en la calle, ¿qué es lo que decía, a mi juicio, si uno hubiera podido traducir lo que estaba en el alma? Esto es la democracia. Esto es la democracia. Yo en las calles, yo saltándome el metro, yo votando a Baquedano. Esto es la democracia. Estoy viviendo la democracia. No me saquen de esto. Entonces, aquí había un rechazo, un hastío, un malestar enorme. ¿Qué hace usted con eso? Siendo que estamos hablando de un gobierno de derecha. No estamos hablando del... No habría habido la manifestación con un gobierno de izquierda. ¿No? Eso se lo puedo asegurar yo. Eh, pero hay esta manifestación. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer la izquierda y en ese momento también un poco el centro? ¿Qué pueden hacer? Buscar una salida política. Buscar una salida política. En otra época, esa salida política habría significado inmediatamente que los que estaban en las calles se plegaran al mundo político que estaba dando esa salida, porque habrían sido todos militantes de los distintos partidos. No hay movilización durante la dictadura que no sea con partidos políticos siempre presentes. Diga lo que diga mi gran amigo Gabriel Salazar. Pero así era. En cambio, ahora
ya se había producido esa ruptura. Entonces, ¿qué pueden hacer los partidos políticos de oposición? Fíjese el salto. Fíjese el salto que es decir, ¿eh? Ahora, y el conjunto dijo, nueva constitución. Lo que pasa es que se había roto la relación entre izquierda y sociedad, lo que hace que las relaciones sean desde ese momento, o un poco antes también, intermitentes, ya no son de imbricación. Y entonces, el acuerdo, ¿por qué razón el Partido Comunista y la izquierda más radical entró y aceptó eso? ¿Por qué? Porque era la salida, pues. Ahora, fíjense que la tragedia o el drama consiste en que hay un estallido de la sociedad, la clase política, por darle un nombre, no me gusta, pero en fin, para ir rápido, le devuelve a la sociedad, crea una institucionalidad para que la sociedad, la ciudadanía, la gente, el pueblo, decida. Y el pueblo movilizado gana, elige los representantes que quiere y la ciudadanía lo rechaza. Ese es el dato. La ciudadanía le volvió la espalda al pueblo movilizado, no los partidos, no la izquierda. ¿Había otra solución posible? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, ¿qué hace? Primero, los partidos en la convención eran minoritarios. ¿Qué hacen antes? Se niegan a cualquier solución, o sea, que siga el estallido movilizado ahí. No pretenderá usted que, claro, tenía que seguir porque así de repente iban a tomarse el poder. No se iban a tomar el poder. Eso sí podía terminar en una masacre. ¿Qué hace el mundo político? Sino decir, busquemos una salida. Y esa salida tiene que ser lo que siempre ha favorecido al final a la izquierda. A la izquierda y a la, digamos, y al centro, si usted quiere, a los sectores progresistas. La institucionalidad. Si quieren son los que rompen la institucionalidad en Chile, es la derecha. Aquí o tenía una salida institucional o tenía una salida de derecha. Entonces, digo, eso no pretendo convencerlo. Sí pretendo convencerlo, pero no lo voy a convencer. Pero yo creo que el problema fue ese. El problema no fue el que había una ruptura previa entre lo social y lo político, traté de explicarla, que entonces la política frente a las movilizaciones y todo eso lo que hace es devolverle a las movilizaciones la capacidad de decidir en este marco institucional. ¿Y qué? Decidir tales demandas, si no había tales demandas. No, constitución. Es decir, terminar la idea, lo que está detrás del estallido, creo yo, son dos cosas. Una, un rechazo al orden neoliberal, por darle al nombre, o sea,
al modelo económico social que se vivía y un rechazo y búsqueda de una nueva forma política. Porque ya se había producido las rupturas con los partidos. Entonces, en ese sentido, la Constitución era eso. Y el gran problema es que lo que se pensó que la Constitución era el traslado de las demandas y de los movimientos, el traslado de eso al proceso constituyente, es decir, la suma de las demandas. Y eso es exactamente lo no político. Es no reconocerle a la política un espacio ontológico distinto. ¿Qué es lo que era? Ahora yo digo, yo soy de los que piensan, tengo una imagen un poco catastrófica del asunto, en el siguiente sentido. Si la tía Pikachu no hubiera estado en la Asamblea Constituyente, esta no habría tenido ninguna legitimidad y habría seguido, nadie sabe con qué destino, porque no iba a haber una revolución social en el sentido que podría gustarle al mundo de izquierda. No iba a haber eso. ¿No? Bueno, entonces entra la gente que está en la calle, entra al proceso constituyente. Si la tía Pikachu no hubiera estado ahí, esto no habría tenido legitimidad. Estando la tía Pikachu ahí, eso tenía que fracasar. Ese es el dato real. Y eso es incapacidad de la política, es incapacidad de los políticos. Por supuesto que hay muchos aspectos negativos, pero también incapacidad de los sectores populares. Y cuando usted me dice la izquierda radical, yo creo que hay un problema con la izquierda radical que sí tiene que estar incorporada. Y que por lo tanto hay que ver cómo se le responde a esa subjetividad. Pero la izquierda radical, dominando y dirigiendo el proceso constituyente, bueno, esto fue lo que pasó. Ahora, no era ni siquiera la izquierda radical, era sectores radicalizados, ¿eh? Y la izquierda radical lo acompañó. Entonces, digo, ya, esa era la pregunta. ¿Y cuál era la otra? ¿Cómo analiza usted la falta de proyecto? ¿El por qué? Ay, pero yo creo que eso, dediqué media hora a eso. No, pero razones del por qué quizá como crítica a los partidos por no tener un proyecto. Como le decía, en una instancia escuché a la presidenta Paulina Bodanovich del Partido Socialista decir que el partido no pensaba más allá de 90 días, por ejemplo, lo cual lo Mire, encontré horrible. es que déjeme explicarle, dígame por favor, eh, ¿en qué país la izquierda tiene proyectos? No digo conjunto, no digo programas, digo proyectos. En sociedades, y esto le digo, hay que, digamos, hay que reflexionar en conjunto. En sociedades en que hay transformaciones aceleradas segundo a segundo, las posibilidades de proyectos, como los entendemos, son muy complicados, son muy complejos, porque hay que ir apagando los incendios aquí y allá, y ya cuando pensábamos transformar algo, pensamos transformarlo, ya se ha producido otra transformación. Y entonces ya no estamos en la misma sociedad. Piense usted, haga una política para detener, digamos,
O sea, para ver cómo puede doblegar la anarquía del mundo digital. Usted puede desarrollar algo, y mientras lo está desarrollando ya le cambiaron el contexto ya. Entonces digo, hay un problema. Yo insisto en un punto, hay un problema mucho más de fondo que es posible vivir, es posible volver a tener proyectos. Yo soy de los que dice, sí, hay que tenerlo, pero hay que ver las dificultades que tiene. Hay algunos elementos básicos que habría que rescatar. Por ejemplo, yo le insisto, si usted logra tener, eso es política pública, es cierto, pero si logra tener un porcentaje de las pensiones en el Estado, usted está manteniendo la posibilidad de volver a darle un rol al Estado. Si usted logra mantener una buena educación pública, no como lo que ocurre hoy, ¿no? Si logra, entonces usted tiene ahí elementos de horizonte de sociedad. Entonces, ¿me entiende? Pero son prácticamente hoy día políticas defensivas. Pero fíjese lo que ha pasado con el tema, con el tema de pensiones. Ahora, la gran ventaja de todo esto va a ser que si es que llega a ganar la derecha, el gobierno siguiente va a ser de izquierda. Ojalá estemos preparados para eso. Pero en ningún país hoy día tenemos un proyecto claro por parte de las izquierdas. Tenemos buenos programas, buenas políticas públicas en algunos casos, pero la idea de proyecto en el sentido de, bueno, digamos, un horizonte, es decir, una especie de concepto límite, lo llamo yo, apuntamos a este tipo de sociedad, vagamente, pero eso es muy difícil. Entonces, digo, por eso yo creo que mi impresión es que es necesario y es muy importante yo diría dos cosas. Una, el trabajo intelectual respecto de pensar un tipo de sociedad. Por Y supuesto, otro, profesor. perdón, déjame terminar. Y otro, Perfecto. ver qué ocurre, qué experiencias hay en los territorios que apuntan a un tipo de sociedad distinto y recogerlo. Interesante lo que estaba mencionando el profesor Garretón. Para ir al grano con otras de las preguntas y respuestas que tenemos por parte del público. No sé si alguien quisiera. Alfonso, adelante. Vamos a ir haciendo una especie de pimponeo breve antes de finalizar esta gran charla del ciclo de conversaciones. Alfonso, adelante. Bueno, profesor, muchas gracias. Tengo una pregunta. Bueno, en sí dos. Para usted, ¿cuáles son los desafíos que tiene la izquierda en las elecciones presidenciales que se aproximan para este 2025? ¿Y qué consecuencias recaerían en la izquierda política ante una eventual derrota en las elecciones ya mencionadas? Bueno, yo, a ver, usted me pregunta, yo creo que hay que tener una sola coalición contra la derecha. Eh, y, y ahí, digamos, tiene que
primar, o sea, hay que asegurar una cierta cohesión de la coalición y una cierta coherencia programática de transformaciones. Y a eso darle más importancia que al liderazgo en esas elecciones. Si eso significa que igual el que puede asegurar eso, o la que puede asegurar eso, es de izquierda, perfecto. Si la que puede o el que puede asegurar eso es del mundo que llaman el socialismo democrático, en fin, está bien, el que puede asegurar eso. El que puede asegurar una coalición de largo alcance. Tipo, no estoy hablando de contenido, pero tipo la concertación, si hay que aprender algo de eso. En el sentido, estoy hablando en términos de una coalición que dura 20 años. Usted tiene que tener eso. Tiene que trabajar en esa línea. Entonces, sí, para eso es necesario el liderazgo de izquierda, perfecto. Si no es posible eso, lo importante ahí son los contenidos y la cohesión. Y la otra cosa es el problema de, que es un problema muy complicado, ¿qué hace con los 4,5 millones de nuevos votantes? ¿Ah? ¿Cómo le habla a ese mundo? ¿Y cuál era la segunda pregunta? Alfonso. Sí, muchas gracias. La segunda pregunta es: ¿qué consecuencias requeriría la izquierda política ante una eventual derrota de la elección? A ver, súmame a lo largo de la historia las derrotas o las victorias de la izquierda. Son malas derrotas. Y ahí está. Ese es el viejo topo, no la revolución. Y ahí está. Entonces, yo creo que, por supuesto, que una derrota es malo para el país. Una derrota es malo para el país. Por supuesto que va a pagar un precio en el primer tiempo, pero lo más probable en la situación que vive el mundo de hoy es que si gana un gobierno de derecha, esta vez, en la siguiente elección gane la izquierda, tiene como base el 38%. Es una base muy grande. Y tiene un mundo que se mueve básicamente contra el que está arriba. Así que yo creo que sería muy malo que perdiera la izquierda. Pero no es no es el fin de la izquierda. Ahora, yo tengo la impresión que falta todavía mucha renovación interna en la izquierda. Si uno ve cómo funcionan los partidos, siguen funcionando más o menos parecidos. Entonces ahí no ha habido una transformación, entender que el partido ya no es lo mismo de lo que era antes, que por lo tanto tiene que tener un cambio, que no se podría explicar yo qué consistiría. Pero ese es el tema que hay que pensar. Básicamente los partidos no pueden ser como eran antes. Ahora, hay quienes, como mi amigo Juan Pablo Luna, piensa que los partidos ya no sirven para nada. Me tocó una vez en un seminario, como me había tocado hablar también, sobre que era del Frente Amplio.
Y entonces la intervención de Juan Pablo fue decirle, eso está en YouTube y todo lo más, por lo tanto no hay ninguna incidencia. Digo, los felicito porque ustedes son unos fracasados que siguen creyendo y van a seguir siendo fracasados. Los felicito por eso. Porque para él los partidos políticos fracasaron. El punto es, fracasaron y van a tender a no hacer nada. Salvo quizás para elecciones, etcétera, pero no significa nada respecto a las transformaciones y los grandes temas y ejes en que se mueven las sociedades. Bueno, yo creo que eso probablemente puede ser así mucho más adelante. Todavía no lo es. Todavía creo que lo que pueden hacer los partidos, y el mejor ejemplo de lo que pueden hacer los partidos es que cuando el pueblo se movilizó por algo, los partidos le dieron una respuesta. Otra cosa es lo que pasó después. Perfecto, profesor. ¿Alguna otra consulta, pregunta en un momento de pimponeo breve? ¿Alguien que quiera consultar o comentar algo antes de finalizar? Al parecer no. Profesor, su exposición al parecer ha dejado a todos y a todas conformes, investigando en varias ramas y aristas. Bien, estábamos por cerrar y justamente una persona levantó la mano. Adelante, Jesús. Hola, buenas noches. Disculpe, profesor, que estaba justo cocinando. Mire, O sea que quiere que le repita la sala de nuevo. No. Mire, yo para transparentar soy militante del Frente Amplio. Entonces, como soy un militante de izquierda, igual que el profesor, uno de mis principales resquemores es también la batalla ecológica, el ecologismo, entendiendo que podemos ir hacia una inminente crisis climática y extinción de la humanidad. Pero a mi parecer, y voy a argumentar esta premisa, creo que la gente común y corriente no está en sintonía y no le da la importancia que le damos los militantes de izquierda. La gente, por ejemplo, en Puchuncaví, en Quinteros, en Petorca, cuando tuvimos que votar por la Constitución, todos rechazaron. Las personas en el plebiscito que hicieron para la minera Dominga, también la comunidad votó a favor. El equipo del gobierno votó en contra, pero eso es otro tema aparte. Entonces, ¿cómo hacer que la sintonía de izquierda eh, tenga, eh, tenga la misma dirección que la sintonía de las personas que ven en el mañana o en el pasado mañana, como nosotros lo vemos como una inminente extinción, sino que ellos están más preocupados de, como se dice popularmente, parar la olla, y eso es lo que los motiva, y por eso también, a mi entender, creo que están votando por partidos de extrema derecha que relativizan el tema del ecologismo y básicamente lo niegan. Eso, profesor. Mire, es súper complicado, ¿no? Yo no tengo una respuesta sobre eso, pero déjeme hacer una reflexión. La manera como se planteó el ecologismo, el feminismo, el etnicismo, digamos, pueblo originario, en el espacio que tenía el país para comenzar un camino fuera del modelo económico neoliberal y reconstruir la comunidad política, la manera como lo planteó los movimientos sociales fue fatal. Eh, la gente vio en los que estaban ahí, vio a profetas,
vio a la nueva élite que le decía lo que había que hacer. Entonces, hay una manera, claro, yo iba a usar un ejemplo, aquí no se trata, como los evangélicos, ir a, digamos, predicar, ¿eh? El apocalipsis viene si es que no resolvemos la crisis ecológica, etcétera, etcétera. Es un mal ejemplo porque el evangélico le dio muy bien. pero lo que le quiero decir es que no es cuestión de, y eso es lo que tenía sentido cuando yo decía, bueno, los partidos tienen que hablar un lenguaje o hacerles ver a la gente las cosas no desde la verdad que el partido tiene, sino a partir de lo que usted señalaba, de cuál es la condición de vida de las personas. Entonces, si les llega a hablar de ecologismo, ¿eh? O de pueblos originarios, ahí donde le han quemado la casa, por ejemplo, si llega a hablar de eso y de manera radical, los va a tener en contra. Entonces, hay todo un problema, a mi juicio, que es muy complicado de pedagogía, de cómo usted empatiza con aquel que le está hablando y no le tira la verdad sacrosanta que usted tiene de que viene la crisis climática y que ahí vamos a morir todos. Entonces, hay algo en el... yo creo que se aprendió un poco, pero yo creo que también hay una cierta radicalidad del lenguaje. Pero mire, para tomar otro ejemplo, mire el daño que le hizo a la Unidad Popular la radicalización, en ese caso, del lenguaje revolucionario. El daño que le hizo. Bueno, un lenguaje radicalizado del militante que ve la catástrofe, ¿eh? Que ve el apocalipsis. Si transmite eso, no va a lograr nada. Entonces, tiene que hablarlo de otra manera. Tiene que decirlo de otra manera. Tiene que además mostrarlo, no solo decir engañando, no. Y entonces es un esfuerzo mucho más complejo. Mucho más. No es llegar y decir, bueno, aquí la humanidad se va al tacho. Entonces, ¿qué le van a decir? Si se va al tacho, bueno, trato de aprovechar los últimos días de mi vida. Y como lo que sea, aunque con eso, digamos, destruya la naturaleza, lo que sea. Entonces, yo creo que aquí hay un problema que el, que es el mismo lenguaje, el mismo problema del político que tienen hoy día los sectores políticos que tienen una ideología, no voy a decir ya general, de transformación de la sociedad, sino más bien como de tipo apocalíptico. Yo entiendo, para mí, se lo partí diciendo, esta es la crisis fundamental. Pero si la gente... ¿Y por qué la persona de Petorca iba a creer eso? ¿Usted se recuerda la respuesta de la persona de Petorca cuando le preguntan por qué votó ¿eh? Por quienes votaron? La respuesta fue porque ustedes le quieren quitar el agua al que me da trabajo a mí. Y eso es, insisto, eso es nuevo. Eso es
de los 90 para adelante en el mundo, en que dejó de haber una concepción de lo colectivo. Lo colectivo es la suma de individuos e individuos. Soy yo y los que están al lado mío. El resto no me importa. Y a esa gente, a ese mundo es el que tiene que hablarle. Interesante. Muchas gracias, profesor. Sería muy interesante tener ahí a lo mejor algún debate a contrapelo con otro gran invitado que tuvimos, que fue el profesor Carlos Pérez Soto en su momento. Pero bueno, será algo que se vea en algún futuro. No sé si alguien más quiere preguntar o acotar algo. O si no, directamente usted, profesor, para agradecer la gran asistencia que tuvimos el día de hoy e ir cerrando. Pero muchas gracias a ustedes. No tengo nada más que decir, salvo agradecerles por la invitación y por lo que usted me dice, por la asistencia, salvo que no pude ver las caras, porque no veo por qué apagaron todos. Entonces, claro, para gustos colores en todo caso, profesor, pero bueno, usted está al tanto de que esta charla va a salir a la plataforma YouTube, directamente al canal que tenemos nosotros como Centro de Estudios, Conciencia y Síntesis, que se llama Estrategia Socialista, en donde publicamos, por cierto, todo este tipo de material y también nuestros podcasts y distintos videos y materiales audiovisuales. No sé si alguien quiere decir algo. Creo perdón, que no es el caso. la pregunta, ¿no se edita? ¿Perdón? ¿No se edita? Sí, se edita. Tenemos un equipo gráfico para poder editar el video con todos los banners que se colocan y los distintos GC para después poder subirlo a YouTube. Y una vez que lo hagamos, por cierto, yo le voy a enviar personalmente el link para que pueda usted verlo y compartirlo. No, mi preocupación es porque como no tengo texto escrito y como uno se va apasionando en la conversación, que haya dicho cuestiones que sean inconvenientes. No, en absoluto, en absoluto. De todas formas, siempre podemos enviarle a usted la grabación, pero postproducción, de eso se encarga nuestro equipo para poder eliminar cualquier vicisitud que le incomode. Pero no ha dicho absolutamente nada fuera de lo que teníamos pensado. De hecho, somos un centro de estudio bastante crítico y nos caracterizamos por eso. Por lo tanto, no veo ningún tipo de falencia al respecto. Si usted lo permite, adelante con ella. ¿Le parece? Bueno, muy bien. Perfecto. Profesor, le pido brevemente que se quede conectado. Voy a finalizar la grabación, por favor, para que se quede en línea. Y mientras usted se queda en línea, despedir a todos y todas las presentes. Que estén muy bien, por supuesto. De más está decirle que le den like, compartir y comentar este video. Por supuesto, seguirnos a través de todas nuestras plataformas, redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y próximamente en otras plataformas y redes sociales. Saludar también al Centro de Estudio, Conciencia y Síntesis, que estamos cumpliendo ya nuestro primer aniversario en este año 2024 y tendremos sin lugar a duda nuevas sorpresas y novedades para el año venidero. Oiga, profesor, dígame. Oiga, fíjese ver, que acabo de resolver el problema de la lamparita. Mire, bueno. Por Dios. Es distinto, ¿se fija? Sí. Está bien, pero de todas formas se ve bien, se ve impeque.